Hola y sean todos bienvenidos a mi opinión sobre cine. Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad con este video análisis a la película Dune segunda parte. Yo esperaba de verdad ver esta segunda parte después de haber visto la primera entrega, porque como dije en su análisis, dejaré el link aquí arriba, yo me di cuenta de que esa primera parte realmente era un primer acto y que lamentablemente el ritmo era demasiado lento. Estoy hablando de la primera parte, ¿ok? Sentía que era muy explicativa, nos planteaban muchas reglas y nos presentaban los personajes principales de esta historia, pero que no pasaba nada. Sí, el vestuario, la escenografía, la manera de filmar, todo era exquisito, todo de una manera muy hermosamente presentada, pero realmente no pasaba nada y que probablemente muchas personas no le iba a gustar esa primera entrega por lo lenta y aburrida que era. Sin embargo, yo tuve las expectativas bastante altas, sí. Le tuve mucha confianza a esta historia porque creo que esto ya se ha dicho en muchos análisis sobre esta obra. Dune es pionera en lo que es la ciencia ficción moderna y que muchas de las obras modernas, incluyendo la Guerra de las Galaxias, es inspirada directamente de esta saga. Lo reconozco, yo no he leído la saga de Dunas, sino las pocas referencias que tengo son precisamente la primera película que se hizo en el 84 y en ella también era muy larga, muy explicativa y que no se dieron abasto para aquella época, no se dieron abasto para la magnitud de la historia que estaban contando. Y hacerla en varias partes creo que era la solución más lógica. Claro, con esta nueva tendencia de Hollywood de crear, en vez de una buena película, crear sagas que le sean redituables, pues Dune es perfecta para esto. Pero repito, este era el prólogo, la presentación nada más. Ahora, ¿qué es lo que obtuve realmente con esta segunda parte? Y debo decir que de verdad el ritmo mejoró muchísimo. Sí, es bastante larga la película, pero creo que pasan muchísimas más cosas. Y es que se hace bastante interesante, no tan aburrido como la primera parte, porque muestra, y esto me sorprendió bastante, una política de reino, de casas, de regiones que generalmente no se presentan en las óperas espaciales. Siempre, y esto tiene que ver también mucho con lo que yo he visto en Guerra de las Galaxias, que hablan de un imperio que lo domina todo. Y aquí no. Aquí todo es más político, todo es como debajo de la mesa, todo es con cierta corrupción, con cierta... Imagínense que estuvieran viendo Juego de Tronos. Es algo parecido a eso. Y lo que más me sorprendió y más me llamó la atención y lo que más me enganchó la historia fue la historia de... Y bueno, claro, tengo que hablar esta parte poniéndome advertencia de spoiler, porque no sé si estoy spoileando algo de la historia y de la película como tal. Pero lo que más me llamó la atención fue este gremio de sacerdotisas, de... no sé si llamarlo de brujas, porque también tiene sus cuestiones místicas, que están en los consejos de todas las casas de este universo, desde el emperador de todo hasta
de estos moradores de las arenas. Y es increíble de que una frase que ellas dicen, que ellas no profetizan, ellas planifican todo el sistema de creencias de lo que ustedes pueden llamar religión en esta saga. Realmente son invenciones de ella para su provecho y beneficio. Según lo que tengo entendido, lo poco que he leído sobre la historia de los libros, ellas tienen un plan, ¿no?, de hacer una evolución humana, de ser más selectivos, y por eso mueven los reinos para lograr esto. Aún así veo como mucha manipulación, mucha corrupción, por decirlo de alguna manera, en cuanto a este gremio, cómo manipula a los demás. Y esto me parece increíble, muy moderno para hacer una historia de ya bastantes años, y tan actual porque siento que muchas de las cuestiones de la historia, cuando se hablan de reinos y bromas, sí involucran algo de sus creencias religiosas y todo esto. Y wow, me parece increíble cómo lo plasman en esta historia, y esa es la parte que a mí en particular más me gustó de la película. Claro, debo decir que el elenco, y una de las cosas que más me llamó la atención de la entrega anterior, que era el vestuario, aquí la verdad no defraudan. Creo que fueron un paso más, pero aquí tengo que aclarar algo. Fueron un paso más, o sea, fueron más espectaculares en cuanto a estos apartados, pero no se fueron muy adelante, como que a veces desencuadran mucho en las historias. Yo siempre critiqué, por ejemplo, que en los Juegos del Hambre, en la primera parte, se supone que este es un mundo futurista y que los agentes de la paz, en la primera película a la segunda, que se supone que tienen un año de diferencia, se vean mucho más futuristas que en la primera película. Claro, eso se debe también al presupuesto. Como la historia fue exitosa, vamos a sacar la segunda parte, le inyectaron muchísimo más presupuestos al proyecto y pudieron hacer un vestuario muchísimo mejor, pero a mi parecer desencuadra un poco con lo que se está contando en la primera parte, ¿no? Cómo se ve la estética que crearon, que a la final eso fue lo que más llamó la atención desde el principio. Aquí no. Aquí aparecen otras casas como la del emperador que dije anteriormente, y no desencuadra con lo que ya vimos en este mundo desértico. Así que creo que se ha hecho un gran trabajo a seguir la continuidad de la historia, sin que, sí, todo mejor, pero sin opacar la primera parte, y eso en una historia, en una película, en una saga, me parece algo excelente. No como por ejemplo, para dar otro ejemplo, la cuarta parte de la saga de Harry Potter, la del Cáliz de Fuego, donde se ven que los personajes se ven mucho más distintos al resto de la saga. Y si supieran, ahí estaban más apegados los libros, pero sí se ve un poquito mal. Yo puedo entender que ahí había otros directores y todo, pero creo que tenían que ser consecuentes y hacer un gran trabajo para que hubiera esa continuidad entre historia e historia. En conclusión, Duna 2 realmente sí es una excelente película. Todos los fallos que tenía la primera, sobre todo de ritmo, creo que fueron mejorados enormemente en esta segunda parte. Se está contando una historia que en lo visual, en cuanto a actuación, y una de las cosas que yo más alabé, que era el vestuario, verdad que han sido impecables. Sí estoy esperando que haya una tercera parte, y por qué no una cuarta hasta una quinta. Sí quiero que esto sea una saga tan grande como lo fue en su momento la Guerra de las Galaxias, como en su momento también fue El Señor de los Anillos.
Realmente esta producción, esta saga, merece estar en ese podio de las grandes adaptaciones de ciencia ficción y fantasía en el mundo del cine. Y sin más, le pediré que le den like al video, se suscriban al canal y activen la campanita para recibir más de este nuevo canal. Y sin más, me despido y hasta pronto.